Noticentro 1, CMI. Bogotá, Medellín y Cali ya están en confinamiento total. Médicos piden declarar alerta roja hospitalaria en todo el país y endurecer medidas. A pesar de restricciones, viajeros salen de Bogotá. ¿Cuáles son los traumas psicológicos que deja la pandemia? Informe especial. Ministro de Defensa se contagia por segunda vez y está aislado. En 24 horas se registraron casi 20.000 contagios. Bebé de 6 meses fallece por COVID en Barranquilla. Se agotan vacunas de Sinovac en Cartagena. Padrastro de Sara Sofía rinde interrogatorio ante la fiscalía. Hablará sobre la muerte de la menor. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Bogotá, Medellín y Cali ya están en cuarentena general. La capital del país se prepara para endurecer las restricciones y durante el fin de semana la alcaldesa Claudia López se reunirá con el comité epidemiológico para evaluar las nuevas medidas. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cómo está funcionando el confinamiento? Luisa, televidentes, buenos días. Le quiero contar que en estos 4 noches de toques de queda se han impuesto más de 1.300 comparendos. Sin embargo, lo que dicen las autoridades es que mayormente en estas horas que llevamos de cuarentena general se ha visto un balance positivo. Sin embargo, nosotros encontramos algunas discusiones entre vendedores informales que venden productos de primera necesidad y las autoridades que los obligaron a cerrar. Lo que ha dicho la alcaldía es que este tipo de comercio está permitido durante la cuarentena para que las personas puedan abastecerse. Entre tanto, les sigo contando que recuerden que los bogotanos deberán quedarse en sus casas desde la medianoche de ayer y hasta el lunes a las 4 de la mañana. Son medidas que se están evaluando por parte del distrito. Incluso la alcaldesa citó a un comité epidemiológico de urgencia para el día domingo con el gobierno nacional y así evaluar estas restricciones que se están dando en la capital del país. Unos pocos minutos antes de que iniciara esta cuarentena, la alcaldesa dio las siguientes declaraciones. La gente cumpla más, de verdad se quede en casa y contengamos un poquito la transmisión y esto no nos siga creciendo a la velocidad a la que viene. Hemos decidido tomar esas medidas, digamos, rogarle a la gente que de verdad cumpla los 3 días de cuarentena estricta. En noticias que casi no nos gusta, debo contarles que la ocupación de UCI en Bogotá está en un 88.9% para la unidad de COVID, 89.9% para la unidad de COVID y para la unidad total está en más de un 88%. La capital en estos momentos solo tiene 196 camas disponibles y las solicitudes en el CRUE están entre las 240 y las 320 por día. Es decir, si seguimos con este ritmo, en unos 5 días Bogotá tendría una ocupación total de un 100%. Es por eso que el Colegio Médico de la ciudad ha solicitado al Gobierno Nacional y al Distrito que tomen en cuenta nuevas medidas, que sean muchísimo más fuertes y que por supuesto declaren la alerta roja hospitalaria. Una sobresaturación de los servicios de urgencia, a pesar de todas las medidas que se han tomado por parte del Gobierno Nacional y del Gobierno Distrital, pero no han mostrado ser eficaces. Por eso solicitamos en primer lugar que se declare la alerta roja hospitalaria a nivel nacional, de tal manera que Colombia se comporte como un solo hospital y se pueda hacer traslado de los pacientes que requieren unidad de cuidado intensivo entre las distintas regiones. También hay fuertes declaraciones por parte del Colegio Médico, quien asegura que incluso en la capital del país ya están seleccionando a los pacientes que entran o no a estas unidades. Un panorama bastante complejo en medio de la crisis del COVID-19 que ya lleva más de un año con nosotros. Y me quiero despedir con una noticia importante que le afecta a la capital. En las últimas horas fueron hurtados cerca de 11 ventiladores que pertenecen a las unidades de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar. Es por eso que estamos en este lugar, aquí en Chapinero, en un centro de atención, porque van a rendir declaraciones sobre las 11:30 de la mañana para saber exactamente cuál fue el número de ventiladores que se robaron. También, en qué circunstancias se realizó este robo y, por supuesto, algo que pasa en medio de la crisis más grande de la ciudad y de todo el mundo. Cuando Bogotá está requiriendo más estas camas UCI, fueron hurtadas en uno de los centros médicos. Con esta información me despido, pero todos los detalles los tendremos sobre las 12 del mediodía. Continúo con más en estudio.
Luisa. Así es, Luisa, muchas gracias. Y a pesar de las restricciones en Bogotá y su área metropolitana, hay viajeros que siguen saliendo de la capital por el confinamiento del fin de semana. Luengas está en uno de los puestos de control. Stick, muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues como usted lo ha dicho, nos encontramos a esta hora sobre la calle 13, una de las vías principales y por donde han salido miles de viajeros a pesar de las restricciones. En las imágenes que ustedes están viendo en pantalla se puede observar cómo fue la noche y la madrugada pues de este viernes. Miles de viajeros salieron a pesar de las restricciones y de la cuarentena estricta que empezó a las 8 de la noche y también del confinamiento de las 12 de la medianoche. Muchas personas salieron y pues la policía ha dicho que las personas son las que tienen la responsabilidad de quedarse en la casa. No puede estar la policía detrás de cada persona, cada viajero, y justamente para hablar de este tema nos acompaña el coronel César Ovidio Castro, quien nos va a hablar, el comandante del departamento de Cundinamarca de la policía. Bienvenido a Noticentro 1 CMI, coronel. Cuéntenos ese comportamiento, ¿cómo ha sido? ¿Cuántos viajeros han salido? Sí, buenos días. Nosotros en Paso Peaje, los controles que hemos realizado desde la medianoche hasta las 11 de la mañana, tenemos una movilidad de más de 28.000 vehículos, de los cuales 18.000 han salido. Aquí la invitación, como usted lo ha manifestado, es que la gente sea responsable, se quede en la casa. No se trata de que salgan de Bogotá al resto de municipios del departamento. Coronel, una pregunta muy puntual tiene que ver con quiénes pueden salir de viaje y quiénes no, quiénes pueden salir paso peaje. Bueno, efectivamente pueden ser únicamente los que se encuentren dentro de las excepciones. En este caso, vehículos de emergencia, alguna persona que tenga alguna urgencia, que ya haya comprado un tiquete aéreo, desplazarse al aeropuerto, nuestros periodistas, aquellas personas que deben cumplir una función primordial, son las que tienen las excepciones contempladas en la norma. Algunas personas tienen la duda porque tienen tiquetes ya comprados en las terminales de transporte y otros ya tienen reservas en los hoteles. ¿Qué pasa con estas personas? Esas personas efectivamente sí pueden salir, siempre mostrando ese etiquete que tenga, y asimismo preservar las medidas de bioseguridad al momento de estar al interior del bus o al interior del aeropuerto. Sin duda alguna una preocupante cifra, más de 20.000 viajeros desde la medianoche, coronel. ¿Cuántos puestos de control? ¿Cómo está actuando la policía? Bueno, nosotros vamos a seguir apoyando a la ciudad de Bogotá, vamos a estar en las diferentes salidas de la ciudad de Bogotá. Tenemos más de 160 policías dedicados a esta actividad de ayudar a controlar y verificar la salida de estas personas. Por eso la invitación sigue siendo: quedémonos en casa. Muchas gracias, coronel. Pues un preocupante panorama porque mientras algunos están en cuidados intensivos, contagiados de COVID-19, pues otros están saliendo de paseo, y es que justamente vamos a hablar de esas preocupantes cifras que deja el coronavirus en Colombia. Pues las muertes ya superamos las 70.000 y hablamos también de los casos activos, que ya son 100.645. El total de contagiados a la fecha, 2.701.313. Los contagios recientes reportados en las últimas horas fueron más de 19.000, el total de fallecidos a la fecha más de 70.000, y pues como lo hemos dicho, 430 fallecidos en un solo día. Las vacunas aplicadas siguen siendo más de 4 millones y la invitación de todos los epidemiólogos, de todo el sector médico, es a quedarse en casa durante este fin de semana, teniendo en cuenta que estamos en el peor momento de la pandemia. También han hecho un llamado de los médicos, y es que algunas personas, a sabiendas que están positivas, siguen saliendo a la calle. Solidaridad, pero con hechos, no con palabras. Autocuidado, autoconfinamiento. ¿Qué hace en la calle? Quédese en su casa si no tiene nada que ir a hacer a la calle, y mucho menos sintomático, porque también ocurre que salen sintomáticos a tomar el transporte público. Luisa, televidentes, pues este es el panorama de la pandemia, más de 70.000 muertos, a la fecha pues más de 2.700.000 contagiadas las personas que han adquirido el virus, y el llamado sigue siendo el mismo: el autocuidado, quedarse en casa a las personas que pueden, y tener en cuenta que estamos en el tercer pico de la pandemia y que es el más peligroso hasta el momento durante este año que ha hecho presencia el coronavirus en Colombia. Más adelante a las 12 del mediodía estaré actualizando estas dos importantes noticias. Por ahora me despido. Desde el occidente de Bogotá informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Stick, muchas gracias. Y Antioquia amaneció hoy bajo el tercer confinamiento de este mes. Las autoridades esperan que las restricciones bajen la cifra de UCI, que ya está en 98%. Yusi, buenos días. ¿Cómo están funcionando las medidas?
Hola Luisa y televidentes, buenos días. Están mejorando en cuanto a las restricciones que se tienen y los controles por parte de la policía, pues en la noche, recordemos que inició a las 8 de la noche este tercer confinamiento, se hicieron 400 comparendos en el área metropolitana, 282 en Medellín y 32 personas fueron trasladadas. ¿Por qué se dice mejorando? No es porque las personas estén acatando estas medidas, es justamente porque muchos aún siguen saliendo, pero ya se están aplicando más controles, pues las autoridades aseguran que es la única manera que hay para poder disminuir este pico de contagios y también de muertes que hay en la ciudad, y también el nivel de UCI, que como usted lo decía está en 98%. Justamente hace pocos minutos el gobernador de Antioquia encargado, Luis Fernando Suárez, anunció que seguirán estas restricciones por lo menos un fin de semana más, porque apenas se están viendo los resultados de los contagiados en Semana Santa, y que también se hace una propuesta con el tour gastronómico para que el Día de la Madre no sea el 9 de mayo, sino el 23, y evitar que se adelante esta celebración en la que se indica, según los expertos en epidemiología, podría aumentar un nuevo pico de contagios. Y justamente a raíz de todo este tema relacionado con la pandemia del coronavirus, la Secretaría de Salud de Medellín ha identificado que están incrementando los trastornos psicológicos y también las afectaciones emocionales de las personas que no resisten estar en cuarentena, y por eso lanzaron el denominado Código Dorado. Es una línea de atención, una línea de celular, en donde las personas que tengan alguna dificultad como depresión, ansiedad, pueden llamar y son atendidos por expertos, por psicólogos. Muchas de estas personas, en su mayoría, son adultos, personas de la tercera edad que no resisten este confinamiento, pero que deben hacerlo para poder proteger sus vidas, especialmente en esta temporada de vacunación. Más adelante en minutos tendremos ampliación de estas noticias y de una de las historias de estas personas afectadas por la cuarentena. Así es, Yusi, gracias. Y otra de las ciudades que está en cuarentena general es Cali. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Qué está pasando en la capital del Valle? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues así es, Cali amaneció en confinamiento. Desde la medianoche empezó el toque de queda, que se extiende hasta las 5 de la mañana del próximo lunes. Varios caleños decidieron quedarse en sus casas, por fortuna, acatar las medidas. Otros aprovecharon el horario permitido para hacer deporte entre las 6 de la mañana y las 11 de la mañana. Hay que recordar que los ríos y los parques estarán cerrados durante todo este fin de semana, y también, como era de esperarse, pues hay restricción a las aglomeraciones y a las fiestas. También el reporte que entrega la Secretaría de Salud de Cali es que de 868 camas solo hay 64 disponibles, una ocupación del 92.6%. Mientras que en el Valle del Cauca hoy iniciará el confinamiento a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del lunes. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, estará permitido el desplazamiento. Por ejemplo, si usted tiene alguna reserva en un hotel en algún municipio del Valle del Cauca, lo puede hacer durante este confinamiento que hay en el departamento. De 1.143 camas UCI que hay aquí en el Valle, solo hay 82 disponibles. De esas, 677 están ocupadas con pacientes COVID-19 y 384 son pacientes de otras patologías. Y por otro lado, en medio del confinamiento, algunos estudiantes de la Universidad del Valle a esta hora protestan para pedirle a las directivas proyectos de alternancia. Ellos aseguran que la calidad educativa a través de la virtualidad no es la misma, y por eso han solicitado una mesa de diálogo. Pero en esos momentos también hay presencia de la fuerza pública. Ha habido una mañana bastante tensionante aquí en el campus de la sede de la Universidad del Valle, en su principal sede ubicada en el sur de la ciudad. Las directivas de esta universidad han dicho que se sentarán a dialogar siempre y cuando levanten las medidas de hecho, porque no están permitiendo el ingreso de directivos, ni personal administrativo, ni de otros alumnos aquí a la sede de la Universidad del Valle. Nosotros estaremos muy pendientes de esta situación. Desde el sur de Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Así es, Sebastián, seguimos atentos y muchas gracias. Hacemos una breve pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, la historia de un bebé de 6 meses que falleció por COVID. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El ministro de Defensa, Diego Molano, se contagió por segunda vez de COVID-19 y ya está en aislamiento preventivo. Didier Chica tiene el reporte. Didier, muy buenos días.
ministro de Defensa, Diego Molano, de 50 años, confirmó en un mensaje que difundió en Twitter que tiene algunos síntomas de COVID-19 y que se ha hecho 2 pruebas, una el día lunes de resultado negativo y otra ayer jueves de resultado positivo, por lo que se encuentra aislado, pero sigue cumpliendo sus funciones como ministro de Defensa a través de métodos virtuales. Como usted lo dijo, pues el ministro se ha contagiado por segunda vez de confirmarse el resultado de esta prueba, porque en el mes de octubre, cuando era funcionario de la Presidencia de la República, ya había sufrido de COVID-19, en esa oportunidad sin síntomas. En la última semana el ministro de Defensa ha reunido o ha participado en varias reuniones con muchas personas, por ejemplo el Consejo de Seguridad en el municipio de Caldono, donde estuvo con el ministro del Interior, los comandantes de las fuerzas militares y representantes de la comunidad NASA del norte del Cauca. Sin embargo, de todos los que participaron en esa reunión, por lo menos hasta el momento solo se conoce el diagnóstico positivo del ministro de Defensa, Diego Molano, y estaremos atentos a las nuevas pruebas que se está practicando. Última hora, Noticentro 1 CMI. La noticia de última hora es la captura en Cali de Omar Ambuila, un exfuncionario de la DIAN que trabajó durante más de 10 años como inspector en el puerto de Buenaventura y que fue investigado en Colombia por contrabando. Recordemos que este caso se conoció después de que su hija exhibiera lujosos vehículos deportivos en las calles de Miami, y de esta manera las autoridades conocieron de las posibles irregularidades en las que estaba involucrado este funcionario, cuyo patrimonio se había aumentado considerablemente. Él resultó libre, fue dejado en libertad por vencimiento de términos por la justicia colombiana hace casi ya 2 años, pero fue detenido hace pocas horas en la ciudad de Cali, y esto en virtud de una orden de captura motivada por un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos, concretamente de una corte del distrito de la Florida, pues habría sido presuntamente allí en varias ciudades de la Florida donde se habrían gastado los recursos y donde se habría lavado el dinero que este funcionario habría obtenido por estas irregularidades en el puerto de Buenaventura. Información a esta hora con Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Didier, muchas gracias. Y un bebé murió por COVID-19 en Barranquilla. El menor de 6 meses de nacido presentaba comorbilidades. La Sociedad de Pediatría hizo un llamado a los padres a cuidar a los niños. Jorge Castro tiene la historia de este caso. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Se trata de un menor lactante de 6 meses de nacido que murió en el Centro de Atención Adelita de Char, aquí en la capital del Atlántico. ¿En qué circunstancias, doctor Gustavo Romero, presidente de la Sociedad de Pediatría, se produjo el deceso de este menor? Muy buenos días. Primero, un tributo a los padres y acompañándolos en su dolor. Ese es un lactante menor de 6 meses con una comorbilidad importante, una patología respiratoria de base, quien fue contagiado con el COVID, entró en asistencia respiratoria mecánica y en el día de ayer falleció. Este es un llamado a la percepción de alto riesgo a la comunidad. Si bien es cierto, significativamente, estadísticamente no tiene importancia o relevancia, es un llamado a la conciencia, a la sensibilidad y a la responsabilidad social de la familia. La familia es la génesis de la sociedad. Ya basta de estar culpando a los alcaldes, a los gobernadores, a las autoridades sanitarias. El balón está en nuestras manos. Es la oportunidad de demostrar tu padre el amor a tus hijos, a tu nieto, invitando a los adultos a la vacunación, invitando a la responsabilidad, a un confinamiento con responsabilidad y con sensibilidad social. Doctor, ¿es el primer menor confirmado previo examen de COVID-19 que fallece por la pandemia? Sí, evidentemente es la única información que tenemos estadísticamente. Nosotros hacemos un recorrido permanente como presidente de la sociedad con las diferentes IPS públicas y privadas, puesto que no contamos con un hospital pediátrico del sector público. No tenemos conocimiento de otro muerto. La letalidad en pediatría por el COVID-19 es muy baja, no alcanza el 0.8% en toda la población mundial, pero aunque significancia estadística no tiene, es el mensaje de que al niño le puede dar COVID y que se puede complicar. Muchas gracias al doctor Gustavo Romero, médico pediatra. En otras noticias, en este mismo llamado a la prevención, la alcaldía de Barranquilla ha extendido las restricciones hasta el próximo viernes 30 de abril, de tal manera que continuará el toque de queda y la ley seca entre 6 de la tarde y 5 de la mañana a partir del próximo lunes, mientras
Este fin de semana también habrá toque de queda a partir de las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana del próximo lunes. Otra decisión es que se mantendrá el pico y cédula de pares e impar hasta el día 30 de abril. Más adelante, Luisa, tendremos detalles de estas y otras noticias desde la capital del Atlántico. Así es, Jorge, gracias. Y Cartagena sin segundas dosis de la vacuna Sinovac. La fecha de la llegada aún es incierta según la Secretaría de Salud y hay preocupación entre la ciudadanía. Tatiana, muy buenos días. ¿Cuántas vacunas quedan en la Heroica? Luisa, televidentes, muy buenos días. En este momento la Secretaría de Salud realiza un balance para tratar de establecer exactamente cuántas vacunas de Sinovac quedan en la capital de Bolívar, pero ha manifestado que hay un faltante de 17.000 vacunas para ser aplicadas a la segunda dosis. Ha manifestado además la Secretaría de Salud que por directrices del Ministerio de Salud han comenzado a cancelarse las citas o más bien a reprogramarlas porque no hay una fecha exacta de cuándo llegarían estas segundas dosis a Cartagena. Esto, por supuesto, ha generado bastante preocupación entre la ciudadanía por temor a que no se cumpla con los tiempos del efecto inmune y se pierda la cadena de vacunación. Hay que resaltar además que en la capital de Bolívar se han puesto hasta el momento 51.567 biológicos de Sinovac y un total de 92.684 vacunas aplicadas. Y cambiando de tema, una difícil situación se vive aquí en los cerros de Albornoz por la falta de agua potable que tienen estas comunidades. Manifiestan que llega cada 8 días suministrada a través de carrotanques y esto ha generado inconvenientes sobre todo por la comunidad, los adultos mayores y los niños que hay en este lugar. Sin embargo, han manifestado los líderes que ya salió a favor de esta comunidad una tutela. Vamos a saludar a esta hora al señor Germán Pinillas. Muy buenos días. ¿Qué es cómo los favorece esta tutela? Bueno, nos favorece la tutela porque nos dio el fallo a favor y tenemos la posibilidad de que se nos aumenten los carrotanques, como dice la tutela, tienen el término menos de 30 días para hacer un censo habitacional y se pueda dar los resultados para que la tutela sea un buen óptimo suministro de agua potable. Normalmente, ¿cuántos carrotanques llegan y cuántos quieren que lleguen a esta comunidad? ¿Cuántas personas hay? Bueno, actualmente están llegando semanalmente en Nueva Israel 34 carrotanques y en el Mirador 22 carrotanques. Entonces estamos pidiendo que se apliquen los estándares de la Organización Mundial de la Salud, donde son de 100 a 50 litros de agua diario, donde ahora actualmente están dando 15 litros diarios por persona y no están aplicándose los estándares mundiales de la salud. ¿Cuáles son esos padecimientos que tiene la comunidad aquí en los cerros de Albornoz? Bueno, el padecimiento que estamos pasando nosotros aquí en el Cerro de Albornoz es la insuficiencia de agua potable. No está alcanzando los repartos, no están alcanzando para toda la comunidad y quedan cuadras sin el suministro de agua, que es una complicación bastante engorrosa porque los habitantes, usted sabe que el derecho fundamental a la vida es el agua. Muchísimas gracias y como ustedes pueden ver a mis espaldas, pues hay comunidades y personas que tienen que venir hasta este punto porque los carrotanques no llegan hasta esos sectores y solo pueden tomar 2 tanques de agua, por lo que sufren diariamente por falta del suministro. Por ahora es toda la información, informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. El padrastro de Sara Sofía rinde interrogatorio ante la Fiscalía. Hablará sobre la muerte de la menor que después de 2 meses sigue siendo un misterio. César Melo, muy buenos días. ¿Ya comenzó el interrogatorio? Luisa, televidentes, así es, muy buenos días. Pues a esta hora la saludo desde la cárcel La Picota de Bogotá, donde se adelanta la diligencia de interrogatorio a Nilson Díaz, padrastro de la menor Sara Sofía, quien recordemos desapareció el 28 de enero y de quien no se tiene rastro desde ese día. Pues lo que nos han manifestado fuentes de la Fiscalía es que la diligencia inició a las 10 de la mañana ante una fiscal adscrita ante el CTI. Pues lo que busca en esta diligencia la Fiscalía es aclarar la ubicación exacta de dónde estaría presuntamente el cuerpo de la menor. Pues recordemos que Nilson Díaz entregó en un primer momento
un croquis sobre cuál sería la ubicación del cuerpo donde él y la madre de la menor arrojaron a la menor. Pues recordemos que Nilson Díaz y Carolina Galván aceptaron y reconocieron que la menor habría fallecido. Sin embargo, sus versiones han sido contradictorias, dado que en un primer momento ellos aseguraron que la menor había sido vendida, por lo que el misterio aún sigue siendo, por lo que el caso aún sigue siendo una incógnita para la Fiscalía, por lo que con esta diligencia se comenzaría a disipar esta investigación y a conocer cuál sería el futuro del caso. Pues seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia. En minutos, más detalles sobre esta diligencia de interrogatorio desde la cárcel La Picota de Bogotá. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una breve pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1, CMI. 100 heridos por disturbios en Jerusalén. Ya volvemos. Más de 100 heridos dejaron los violentos disturbios nocturnos que se desataron en Jerusalén. Japón declaró nuevamente el estado de emergencia a solo 3 meses de los Olímpicos y la farmacéutica china Sinovac anunció que por ahora no venderá su vacuna a privados en Colombia. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Más de 100 heridos dejaron los violentos disturbios nocturnos que se desataron en Jerusalén y que implicaron a judíos de extrema derecha, palestinos y la policía israelí. Los enfrentamientos comenzaron con una protesta organizada por el movimiento judío de ideología antipalestina La Baja. Los enfrentamientos comenzaron con una protesta organizada por el movimiento judío de ideología antipalestina La Jaba, justo frente a las puertas de la ciudad vieja de Jerusalén. La manifestación, en la que según testigos se clamó muerte a los árabes, fue percibida como una provocación y generó rápidamente enfrentamientos con los palestinos que regresaban de la oración nocturna del Ramadán en la explanada de las mezquitas, y comenzaron los enfrentamientos que se prolongaron durante buena parte de la noche. Cuando solo faltan 3 meses para los Juegos Olímpicos, el gobierno japonés decretó un nuevo estado de emergencia en Tokio y en otras 3 regiones, que equivalen a una cuarta parte de la población del país, debido al preocupante repunte de los contagios por coronavirus. La medida obliga al cierre de comercios que venden alcohol, los grandes almacenes y algunos centros comerciales. El estado de emergencia entrará en vigor desde el próximo domingo y durará por lo menos hasta el 11 de mayo, cuando en territorio japonés se ha vacunado a menos del 1% de la población. Una sorprendente lentitud para la tercera economía mundial. La farmacéutica china Sinovac, productora de la vacuna anti-COVID CoronaVac, comunicó que de momento no está interesada en comenzar la venta de su fármaco a privados en Colombia. Desde el inicio de la epidemia, nuestra empresa ha estado en estrecha comunicación y cooperación con el gobierno de Colombia, brindando soluciones eficientes para combatir conjuntamente el COVID-19. En la actualidad, y debido a las condiciones de salud en Colombia, solo tenemos cooperación directa con el gobierno y por ahora no estamos abiertos a vender a empresas privadas. Esta compañía hace el anuncio apenas 48 horas después de que la estadounidense Pfizer dio a conocer que no venderá sus dosis a privados para garantizar un acceso equitativo a la vacuna en medio de la emergencia mundial. Un vecindario de Brooklyn, en Nueva York, fue escenario de una brutal escena de violencia cuando una mujer de 51 años fue asesinada de un disparo por su exnovia a plena luz del día. La víctima, Nichelle Thomas, fue acribillada por Latisha Bell, de 38 años, cuando estaba a punto de abrir la puerta de una tienda. La atacante disparó a Thomas directamente en la cabeza, quien se desplomó en el suelo, mientras esta se dio a la fuga, aunque posteriormente se entregó a las autoridades. Sin embargo, los motivos del crimen no han sido esclarecidos. Un cohete Falcon 9 de SpaceX despegó exitosamente desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, con una tripulación de 4 astronautas que cumplirán una misión de 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Se trata de la tercera vez que SpaceX envía humanos a la ISS como parte de un contrato multimillonario con la NASA. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Bogotá, Medellín y Cali ya están en confinamiento total.
Médicos piden declarar alerta roja hospitalaria en todo el país y endurecer medidas. A pesar de restricciones, viajeros salen de Bogotá. ¿Cuáles son los traumas psicológicos que deja la pandemia? Informe especial. Ministro de Defensa se contagia por segunda vez y está aislado. En 24 horas se registraron casi 20.000 contagios. Bebé de 6 meses fallece por COVID en Barranquilla. Se agotan vacunas de Sinovac en Cartagena. Padrastro de Sara Sofía rinde interrogatorio ante la fiscalía. Hablará sobre la muerte de la menor. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. A esta hora se cumplen las primeras 12 horas del nuevo confinamiento en Bogotá. La capital del país estará con toque de queda continuo hasta el próximo lunes y el domingo se evaluarán las nuevas medidas ante la ocupación de camas UCI. Luisa Fernández tiene el reporte. Luisa, buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Bogotá inicia este confinamiento con un cumplimiento mayormente positivo por parte de los ciudadanos. Sin embargo, registramos o pudimos observar algunas discusiones entre comerciantes informales que vendían productos de primera necesidad y quienes pelearon con las autoridades que los obligaron a cerrar. Sin embargo, ha dicho la Secretaría de Gobierno que ellos tienen permitido vender en medio de la cuarentena. En el siguiente informe les damos los detalles de cómo ha sido esta jornada. 1.325 comparendos se han impuesto en 4 noches con toque de queda en Bogotá. En las últimas horas comenzó la cuarentena estricta en la ciudad como medida para mitigar el tercer pico de la pandemia. Es fundamental, no porque haya un puesto de control, no porque haya un policía al lado tuyo, sino por conciencia de la enorme dificultad que está viviendo Bogotá, que está viviendo el mundo entero con esta tercera ola, que es la más agresiva de todas. En medio del confinamiento se registraron discusiones entre autoridades y comerciantes informales que vendían productos de primera necesidad en el sur de la ciudad. Hay varios sectores de la población que están exceptuados por prestar servicios esenciales de salud, de movilidad, de seguridad. Recuerde que esta restricción irá hasta el lunes 26 de abril a las 4 de la mañana. Entre tanto, a lo largo y ancho de la ciudad hay 29 puntos de control. Y quiero contarles también sobre la petición que hace el Colegio Médico de Bogotá ante, por supuesto, la ocupación de UCI por la que está Bogotá, y es que ya se acerca a un 90%. Además, dicen ellos que se deben tomar nuevas medidas en la capital del país para evitar más muertes y contagios. Recordemos que ayer tuvimos un número de contagiados por día que supera los 6.000. Incluso las muertes en Colombia están siendo superadas. Es por eso que ellos piden que se declare la alerta roja hospitalaria nacional. Lo que ha respondido el distrito es que el domingo va a haber un comité epidemiológico con el gobierno nacional en donde se espera tomar nuevas medidas, entre esas que el toque de queda inicie desde las 6 de la tarde. También se va a tener en cuenta el posible retorno a clases virtuales de los colegios públicos y privados de la capital del país y, por supuesto, la extensión del pico y cédula. También se podría hablar de una cuarentena general por muchos más días que solo los fines de semana, como se ha venido tomando hasta el momento. Sin embargo, esto no solo se podrá saber hasta que el distrito hable con el gobierno nacional. Lo que ha dicho el Colegio Médico es que incluso en Bogotá ya se está viendo que al personal de salud le está tocando elegir entre las personas que ingresan o no a la UCI. El distrito desmintió esto y asegura que Bogotá tiene 196 camas disponibles para seguir atendiendo pacientes. Sin embargo, las solicitudes al CRUE estarán entre unas 240 y 320. Sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo entre el Colegio Médico y el distrito para saber qué podría pasar, cuál sería el destino de la capital del país en medio de esta emergencia que, por supuesto, no solo ha azotado a Bogotá, sino a varias ciudades capitales de Colombia, también mundiales. Noticia en desarrollo en CMI. Ventiladores.
Y en medio de esta emergencia en la capital del país por la ocupación de camas UCI, se robaron o fueron hurtados varios elementos del Hospital Simón Bolívar, entre ellos ventiladores que sirven para el funcionamiento de las camas UCI. Para realizar las explicaciones correspondientes. Primero, la subred rechaza enfáticamente lo ocurrido. Segundo, la subred ha actuado y gestionado con diligencia como corresponde de acuerdo al protocolo. Tercero, no se ha afectado ni se afectará la atención. Cuarto, tenemos la buena noticia de que las bombas de infusión fueron recuperadas y los ventiladores, 4 son reemplazados el día de hoy. Y quinto, garantizamos la no afectación en la prestación del servicio. Estaremos atentos a cómo se desarrollan estas noticias en la capital del país. Entre tanto, dentro de pocos días vamos a saber cuáles serían las nuevas medidas que debe tomar Bogotá para que este tercer pico de la pandemia sea superado. Continúe con más en estudio, Luisa. Así, Luisa, muchísimas gracias. Y a pesar del confinamiento y la restricción total en Bogotá, más de 20.000 vehículos han salido de la ciudad. Esti Luengas está precisamente en una de las salidas de la capital del país. Esti, ¿cuál es la situación hasta ahora? Cordial saludo, Luisa, televidentes. Nos encontramos a esta hora en una de las principales salidas de Bogotá sobre la calle 13, y es que según cifras de la policía, durante la noche, la madrugada y esta mañana son más de 20.000 vehículos los que han salido paso peaje. Este fue el panorama en las principales salidas de Bogotá durante la noche de ayer y en la madrugada de hoy. Miles de capitalinos salieron de la ciudad a pesar de las restricciones y de las múltiples muertes y contagios que deja la pandemia en esta tercera ola. Hemos tenido una movilidad de cerca de 29.000 vehículos en paso a peaje, control que se realiza técnicamente. Ante el incumplimiento fue necesario reforzar las medidas en peajes y vías de Cundinamarca. Tenga en cuenta quién puede viajar y quién no. Si usted es sorprendido violando las medidas, será sancionado y su vehículo inmovilizado. El llamado que realizamos a todos los viajeros, a todos los residentes en Bogotá es: quedémonos en casa. Esta es la forma de contribuir para que la pandemia no se siga expandiendo ni en Cundinamarca ni en el país. Los controles en vías se reforzarán en las noches y en las madrugadas, momentos en los que algunos aprovechan para viajar. Y este es el contraste: mientras unos salen de paseo, otros están esperando una cama UCI y están en riesgo de su salud por el contagio con coronavirus COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó que en 24 horas más de 19.000 personas se infectaron y 430 murieron. En Colombia ya han muerto a causa del COVID-19 70.026 personas. En un solo día se confirmaron otros 430 muertos. Los contagios también van en aumento. En el último día se confirmaron 19.306. El total de casos a la fecha es de 2.720.619. Los casos activos son 103.389. Solidaridad, pero con hechos, no con palabras. Autocuidado, autoconfinamiento. ¿Qué hace en la calle? Quédese en su casa si no tiene nada que ir a hacer a la calle, y mucho menos sintomático, porque también ocurre que salen sintomáticos a tomar el transporte público. 16.076 colombianos le ganaron la batalla al coronavirus. Ya son 2.538.020 recuperados. Ayer se procesaron 82.084 pruebas en los laboratorios del país. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 19 de abril con 14.189 contagios y 420 muertes. El 20 de abril 16.965 contagios, 429 muertes. 21 de abril 17.212 contagios, 419 muertes. Ayer 19.306 contagios y 430 muertes. Según el último informe del Plan Nacional de Vacunación, a la fecha han sido aplicadas un total de 4.224.659 vacunas. Con estas noticias me despido desde la calle 13 al occidente de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y Cali amaneció en confinamiento. La medida restringe la movilidad y será hasta las 5 de la mañana de este lunes. Sebastián, ¿qué otras medidas hay? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Durante este fin de semana los parques y los ríos estarán cerrados. También se prohíbe cualquier tipo de celebración. En el Valle del Cauca el toque de queda iniciará a partir de las 8 de la noche. Así luce Cali en confinamiento. Calles con poco tráfico, y mientras algunos están en sus hogares, otros aprovecharon para hacer deporte en el horario permitido, de 6 a 11 de la mañana.
Lo hago por salud, por entretenimiento, por relajación. Precisamente estas circunstancias generan cierto estrés. Hay que salir a hacer deporte. La cuarentena estricta empezó en la capital del Valle a la medianoche y se extenderá hasta las 5 de la mañana del lunes. Hoy, de 868 camas de unidades de cuidado intensivo, solo hay 64 libres. Continuamos derivando personas a las unidades de cuidados intensivos, hoy con un 92.6% de ocupación y una letalidad que está en un promedio ya de 14 personas fallecidas al día. En 40 municipios del Valle del Cauca también habrá confinamiento desde esta noche. Viernes a partir de las 8 de la noche, confinamiento total, toque de queda hasta el lunes a las 5 de la mañana, ley seca. De las 1.143 camas UCI en el departamento, 677 son pacientes COVID-19, 384 de otras patologías y 82 están disponibles. Las autoridades han hecho un llamado para que durante este durante este fin de semana respetemos, acatemos todas las recomendaciones por el cuidado de la salud de nuestras familias, de nosotros mismos. En otras noticias, hay tensión en la Universidad del Valle. Esta mañana hubo un enfrentamiento al interior del campus entre el SMAT de la policía y algunos alumnos que están reclamando proyectos de alternancia. Estudiantes de la Universidad del Valle se tomaron la sede principal para pedir que las directivas habiliten programas de alternancia educativa y entreguen mejores equipos con conectividad suficiente a aquellos que continuarán en la virtualidad. Exigimos igualdad. En segundo, porque exigimos alternancia por la calidad de la educación. Durante la manifestación hubo tensión por el ingreso de la fuerza pública para intentar desalojar del plantel a los que protestaban. Nosotros en primera instancia estamos exigiendo que se nos reconozca como estudiantes, no como criminales, no como externos, somos estudiantes. Por su parte, las directivas aseguran que están abiertas al diálogo sin vías de hecho. La única condición para el diálogo es que suspendan el campamento, que suspendan el control violento a los accesos. Una comisión del Consejo Académico espera dialogar con los alumnos para poder llegar a un acuerdo que permita levantar la protesta. La fuerza pública todavía permanece en la zona y antes de finalizar, este es un llamado para todas las personas mayores de 65 años. Estarán vacunando durante todo el fin de semana sin cita previa en los 5 megacentros de la ciudad. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CM. Sebastián, muchas gracias. Y un bebé murió por COVID-19 en Barranquilla. El menor de 6 meses de nacido presentaba comorbilidades. La Sociedad de Pediatría hizo un llamado a los padres a cuidar a los niños. Jorge Castro tiene la historia de este caso. Jorge. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. El menor presentó problemas respiratorios asociados al COVID-19. Además, presentaba comorbilidades, según informaron pediatras en la ciudad de Barranquilla. El menor falleció en el centro de atención Adelita de Char. El pequeño sufría comorbilidades y se habría contagiado en su hogar, pues otros integrantes de su familia eran positivos para COVID-19. Es un lactante menor de 6 meses que había ingresado hace unos días a la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Camino Adelita de Char, con una comorbilidad importante, una patología respiratoria de base, con COVID positivo en su familia. La Asociación de Pediatras llamó la atención a los padres de familia por el riesgo de los menores con el rápido contagio de esta tercera ola. Es un llamado a la responsabilidad de que en la pediatría también existen comorbilidades importantes. Hay niños hipertensos, hay niños diabéticos, insuficiencia renal y un sinnúmero de enfermedades que acompañan a los niños y que hay que tener cuidado en esta pandemia. Este es el primer caso de niño fallecido con COVID-19 en Barranquilla, confirmado previo examen. No tenemos más información. La letalidad y mortalidad en la población pediátrica a nivel mundial es muy similar a la nuestra. No llega al 0.8%. Contrario a los registros de la primera y la segunda ola, el número de niños contagiados en este momento ha aumentado. En la actualidad, son 6 los que se encuentran en UCI en diferentes centros asistenciales de Barranquilla. En las asociaciones de pediatras de la capital del Atlántico se insiste en la prevención en los menores de edad por la rápida propagación de las cepas que podrían estar circulando en la capital del Atlántico. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Es momento de hacer una breve pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1, CMI. Cartagena se queda sin vacunas. Ya volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. En un hecho de delincuencia, un hombre fue víctima de fleteo cuando le robaron 48 millones de pesos. El hecho ocurrió en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Un reconocido carnicero del sector del Carvajal, localidad de Kennedy, fue víctima de una banda de fleteros que tiene azotados a los comerciantes de la capital. Atención a este video. La víctima, que se movilizaba en un vehículo tipo taxi, llegó a su destino con 48 millones de pesos. Inmediatamente pagó su servicio y abrió la puerta para bajarse del vehículo. En ese momento llegaron dos sujetos con armas de fuego, llevándose todos los millones de pesos. Los ladrones escaparon del lugar en dos motos de alto cilindraje y huyeron hacia el oriente de la capital. Según las primeras versiones, el carnicero habría retirado 28 millones de pesos de una entidad bancaria, cifra que se sumó a otros 20 millones que llevaba en su bolsillo. Se investiga al cajero que atendió al comerciante, pues según denunció ante la policía, uno de los ladrones le pidió la cifra exacta de 28 millones de pesos, cifra que solo conocía el carnicero y el cajero. Y Antioquia amaneció hoy bajo el tercer confinamiento de este mes. Las autoridades esperan que las restricciones bajen la cifra de UCI, que ya están en 98%. Por tercera vez este mes, Antioquia permanece bajo confinamiento total y continuo hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. Pese a las restricciones, los contagios, las muertes y el nivel de ocupación UCI, que está en 98%, no disminuye, pues apenas, según las autoridades, se ven los contagios de hace 20 días. Todavía no observamos reducción de los casos atribuible a la medida restrictiva del 4.3, que como ustedes saben empezó a regir el fin de semana del 8, 9, 10, 11 de abril. La cifra de muertos se ha triplicado en el departamento y continuaría así hasta mayo. Para los próximos días se espera que el número de fallecidos siga por encima de 100 en el departamento de Antioquia. Esta es una triste noticia, pero tenemos la obligación de informarlo con transparencia a la opinión pública. La policía impuso en una sola noche 400 comparendos en el área metropolitana. Uno de los casos más significativos fue una infracción que llamó la atención de las autoridades con una fiesta clandestina con 20 personas sin tapabocas en el poblado, en donde había 14 mujeres y un extranjero de Estados Unidos. Y en Medellín lanzan código dorado para atender a personas con trastornos psicológicos o afectaciones emocionales por la pandemia. A sus 68 años, María Elena asegura que empezó a sentir síntomas de depresión en pandemia tras el encierro por las continuas cuarentenas. Dice que tiene claustrofobia y la agobia no poder salir. Muy triste, muy aburrida, porque yo me quiero como tirar por una ventanilla de lo aburrida, porque uno tan encerrado. No tiene cómo salir, que porque se enferma y muchas cosas y estoy muy aburrida, muy triste. Además, hace unos meses enviudó y su tristeza fue aún mayor. Sin esposo y quedé sola. Que para lo que me yo. Como María Elena, según estudios de la Secretaría de Salud de Medellín, decenas de personas están sufriendo de ansiedad o depresión por la pandemia. Por eso lanzaron el programa del Código Dorado para que psicólogos y especialistas atiendan gratuitamente este tipo de casos. Al activar el Código Dorado en la línea telefónica, habrá siempre un profesional de la salud que hará una clasificación del nivel de riesgo y si se trata de un riesgo bajo o moderado, será dirigido a profesionales en psicología y en salud mental. A la fecha se han atendido 280 casos con 243 pacientes tratados psicológicamente durante los días de pandemia y confinamiento en la ciudad. Y Cartagena se quedó sin segundas dosis de la vacuna Sinovac. La fecha de entrega es incierta según la Secretaría de Salud y hay preocupación entre la ciudadanía. Tatiana, ¿cuántas vacunas quedan? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buena tarde. La Secretaría de Salud ha informado que se encuentra realizando el balance con las EPS para tratar de establecer cuántos biológicos quedan en la capital de Bolívar. Esto, por supuesto, ha generado preocupación en la ciudadanía. Según la Secretaría de Salud de Cartagena, no hay una fecha establecida para la llegada de las segundas dosis de la vacuna Sinovac, que prácticamente ya están escasas en los 56 puntos de vacunación de la capital de Bolívar. Tenemos un faltante de 17.000 dosis, el cual estamos a la espera por parte del Ministerio de Salud y de la Protección Social, nos sean asignadas para continuar con la programación y el agendamiento de las personas que están a la espera de aplicar la segunda dosis.
Hay preocupación entre la comunidad por la posibilidad de que no se cumplan con los tiempos del efecto inmune y se pierda la cadena de vacunación. He recibido la solicitud de reprogramar las agendas que teníamos programadas para la segunda dosis de Sinovac a nuestra población que aún está pendiente por la vacuna. Cabe resaltar que a la fecha se han puesto 51.567 biológicos de Sinovac en Cartagena y un total de 92.684 vacunas aplicadas. Y en otras noticias, es una situación bastante preocupante los que viven la comunidad en el Cerro de Albornoz por la falta de agua potable. Sin embargo, los líderes manifestaron que ya salió una tutela a favor para que llegue el suministro con más frecuencia. Ella es Isabel Guzmán Martínez, madre de 3 hijos de 3, 5 y 8 años de edad. Hace 12 años vive en el sector Mirador del Cerro de Albornoz y cuenta la agonía que debe pasar por la falta de agua. Imagínense, a veces no quieren ni llenarnos un tanque de eso, que igualito, un solo tanque de eso que va a servirnos a nosotros para agua. Igualito uno le sirve un ratico, pero para 2 días no lo sirve. Como ella, muchas personas padecen la falta del preciado líquido que llega cada 8 días suministrado a través de carro tanques por Aguas de Cartagena. Bien necesitamos, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos para lavar. Imagínense, yo ayer compré 6 garrafas, 9.000 pesos, que a veces uno no lo tiene. Sin embargo, el suministro es insuficiente, por lo que los líderes de esa comunidad instauraron una acción de tutela. Porque a veces no tenemos para comprar los galoncitos de agua. El esposo mío no trabaja. Y entonces a veces los niños pasan mucha sequía y necesitan de bañarse 2 veces al día porque el sol es muy caliente. Frente a lo anterior, las familias del Cerro de Albornoz esperan que la situación pueda mejorar y que las comunidades a donde aún no llega el suministro puedan recibirlo. Hay que aclarar que pese a que esta tutela salió favorable, hay otros sectores que quedan por fuera con esta problemática. Mire, la comunidad manifiesta que hay momentos en el que los carrotanques duran hasta 1 mes para llegar a estas comunidades y por eso han pedido al distrito la colaboración, teniendo en cuenta lo importante que es el preciado líquido. Otra cosa importante es que en estas comunidades hay muchos niños y también adultos mayores que necesitan del preciado líquido. La gente no tiene cómo lavar la ropa, cómo preparar los alimentos, cómo lavarse las manos y por eso piden una intervención por parte de las autoridades. Por ahora es toda la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Y en la cárcel La Picota se realiza el interrogatorio al padrastro de Sara Sofía, la menor quien, según el relato del hombre, murió y fue arrojada al río Tunjuelito. César, ¿qué se sabe de este testimonio? Buenas tardes. Luisa, televidentes, pues los saludo nuevamente porque ya se cumplen 2 horas del interrogatorio que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra Nilson Díaz, padrastro de la menor Sara Sofía, quien, recordemos, le aseguró a las autoridades que la menor murió y posteriormente fue arrojada al río Tunjuelito. El padrastro de Sara Sofía le entregó a la Fiscalía este croquis hecho a mano de la ubicación donde habría arrojado el cuerpo de la menor. En el mapa, Nilson Díaz muestra 2 referencias del punto. La primera sería un parque y la segunda este puente peatonal. Además dice que el cuerpo de la menor llevaba un body blanco y una camisa azul. La Fiscalía escucha a Nilson Díaz en interrogatorio para tratar de resolver el misterioso caso, pues desde el 28 de enero se desconoce el paradero de la niña. Y pese a que Díaz y la madre de la menor, Carolina Galván, aseguran que la menor falleció, varias de sus declaraciones son contradictorias o se culpan mutuamente. En ese sentido, la familia de Sara Sofía aún guarda la esperanza de encontrarla, pues en una versión inicial tanto Díaz como Galván dijeron que la niña había sido regalada. Pues espera que con este interrogatorio se comience a resolver cuál es el caso o dónde está la menor de la cual se desconoce su paradero desde el 28 de enero. Esta es toda la información desde la cárcel La Picota. César Melo, Noticentro 1 CMI. César, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe y a las 9 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz fin de semana.